Hola, yo soy Macarena. Hola, yo soy Alejandro. Con este vídeo os queremos enseñar una serie de acciones fáciles y de muy bajo coste que podéis hacer en la salina para mejorar vuestra biodiversidad. Si me acompañáis, os voy a mostrar cómo podemos mejorar un área de cría aportando sustrato de conchas de playa. Uno de los problemas que nos encontramos en las áreas de cría en la marisma es la presencia del barro. Cuando las aves ponen los huevos y llueve, estos huevos se quedan incrustados y se pierde la puesta. Una fácil solución es aportar un tipo de sustrato, como el que estáis viendo aquí, y este tipo de sustrato lo que nos permite es un material de drenaje que separa el barro del huevo. En este caso estamos usando un sustrato machacado de ostra rizada, de ostra francesa y conchas de playa. También podemos usar distintos tipos de sustrato de tipo subbase con distinta granulometría y coloración, y también se puede usar sustratos más arenosos. Tenemos que tener en cuenta que los pollos necesitan termorregular, sobre todo en la primera semana. Un problema que se encuentran en este tipo de emplazamiento es las horas de insolación, sobre todo en zonas que no tengan mucha vegetación. Una posible solución sencilla es utilizar este tipo de tejas, de tal forma que los pollos puedan encontrar refugio y sombra. Es conveniente también plantar una serie de plantas de marisma que cuando vayan aumentando la cobertura vegetal puedan servir de un refugio mucho más natural a los pollos. Otra cosa que podemos hacer es favorecer distintos tipos de ambiente para facilitar distintas especies de aves reproduciéndose en una zona. Por un lado, zonas como podemos observar en esta explanada con poca cobertura vegetal, que va a servir para el charrencito, para el cholipejo patinegro. Después, si queremos atraer o trabajar con especies como la boceta, ya necesitaríamos incrementar un poco la cobertura vegetal de comportes de este arbusto de aquí de planta de marisma, o si queremos trabajar con especies como la cigüeñuela, necesitarían ya propiciar vegetación muy próxima a la línea de agua, como podéis observar en ese muro de enfrente, ya que utilizan esa franja para poner sus nidos principalmente. Y ya sabéis que las salinas mantienen también una gran cantidad de aves durante el invierno, no solo en la época reproductora. Eso es debido a un pequeño crustáceo que se desarrolla en las salinas, que es la artemia y que todos seguro conocéis. Y para ayudar a esas aves que vienen en invierno, en otoño y en invierno a las salinas, podemos jugar con una cosa que todos conocéis, mejor que yo, que son las compuertas. Las compuertas vamos entrando y sacando el agua y podemos crear distintos ambientes teniendo estanques con mayor profundidad, donde van a estar los flamencos, quizás las espátulas, y estanques donde la profundidad será menor y ahí se encontrarán las aves más pequeñitas, los correlimos. Jugando con esos distintos niveles y creando distintos niveles de agua, vamos a favorecer el que estén más cantidad de aves en nuestra salina. Así, si mantenemos niveles bajitos de agua junto con los esteros que tienen niveles altos, tenemos distintos tipos de estanques que favorecerán a distintos tipos de aves. Mira, nosotros los salineros siempre hemos estado mirando por las aves desde siempre, vamos, que nadie nos lo decía, pero siempre veíamos estos animales al lado nuestra y estaban que ni se asustaban con nosotros. Y ahora, con esto de las cosas que se le está echando a las naves, a las salinas, de sustrato y todo esto, pues cada vez estamos mejorando mucho más la diversidad de estos aves.